Hay bandas que hacen música y hay bandas que hacen historias sin querer. Nirvana pertenece a la segunda categoría, y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace su historia tan difícil de contar y tan imposible de olvidar. No eran de una gran ciudad, no venían de casas con dinero, no tenían un plan. Kurt Cobain era un chico de Aberdeen, Washington, una ciudad maderera en declive donde no pasaba nada, que tocaba en garajes porque no tenía otra cosa que hacer. Y sin embargo, en otoño de 1991, Nirvana lanzó un disco que no estaba destinado a vender más de 50.000 copias. Vendió 30 millones, desplazó a Michael Jackson del número 1, mató al rock de los 80 en cuestión de semanas y colocó a 3 tipos de Seattle en el centro del universo cultural que no habían pedido ni querido ocupar. Lo que vas a ver en los próximos minutos no es un homenaje, no es una celebración, es la vida de Nirvana vista desde dentro. La historia completa de cómo una banda construyó su propio sonido, su propia mitología y su propio final. En ese orden, sin pausa, sin red de seguridad, a través de cada disco que grabó. Porque Nirvana no se puede entender sin entender Seattle, que los creó. No se puede entender Nevermind sin entender Bleach, que lo hizo posible. No se puede entender el Unplugged sin entender In Utero, que lo precedió. Cada disco fue un paso, y cada paso los acercó más al borde. Esta es la historia de Nirvana, contada como siempre debió contarse, desde el principio, sin saltarse nada, y sin fingir que al final no estaba escrito desde mucho antes de que llegara. 1985. Si querías ser rockstar, ibas a Los Ángeles, o a Nueva York. Tal vez Londres, si eras suficientemente valiente. Nadie, absolutamente nadie, iba a Seattle. Era una ciudad industrial en declive, lluvia 9 meses al año, desempleo creciente, heroína barata en cada esquina. El tipo de lugar del que escapas, no al que llegas buscando gloria. Pero precisamente por eso algo estaba germinando en los sótanos húmedos de esa ciudad que el resto del mundo ignoraba. Algo sucio, ruidoso, desesperado, algo que no pedía permiso. Hoy vamos a contar la historia de cómo una ciudad equivocada en el momento perfecto inventó el sonido que mataría el hair metal, que destruiría MTV tal como lo conocíamos y que pondría a un chico depresivo en Aberdeen en la portada de cada revista del planeta. Esta es la historia del grunge, antes de que tuviera nombre, antes de que tuviera precio, cuando todavía era solo ruido honesto hecho por perdedores que no sabían que estaban a punto de ganar. Para entender el grunge, tienes que entender Seattle en los 80. Y Seattle en los 80 era una ciudad rota. Durante décadas, Boeing había sido el corazón económico de Seattle. Miles de trabajos, clase media estable, futuro predecible. Y entonces Boeing recortó masivamente su planta. Miles de despidos, familias destruidas, una generación entera de jóvenes viendo a sus padres perderlo todo. Había un letrero famoso en las afueras de Seattle que decía: "Will the last person leaving Seattle, please, turn out the lights?" ¿Puede la última persona que salga de Seattle apagar las luces? No era broma, era desesperación real. Los jóvenes que crecieron en Seattle no tenían expectativas, no había trabajos, no había futuro visible, la universidad era cara y probablemente inútil. ¿Qué haces cuando no tienes nada que perder? Haces ruido, haces arte que refleja tu realidad. No intentes ser comercial porque no hay mercado de todas formas. ¿Y por qué la heroína era increíblemente barata y accesible? Eso es importante. No es romántico, pero es real. La escena del grunge está manchada de heroína desde el principio. No porque fueran rebeldes, cool, sino porque era la forma más barata de escapar de una realidad insoportable. Y entonces aparecieron 2 tipos que entendieron algo fundamental. Si no puedes competir con Los Ángeles en producción cara, haz de lo barato tu marca.
Bruce Pavitt y Jonathan Poneman fundaron Sub Pop Records en 1986 y su estrategia era brillante en su simplicidad: vender autenticidad sucia. Because there was a point by 87. Sub Pop no grababa discos en estudios caros, grababan en sótanos, con equipos baratos, en una sola toma. Pero no lo vendían como limitación, lo vendían como autenticidad, como así es como suena la realidad sin maquillaje de estudio. Las primeras releases de Sub Pop venían con hojas de prensa que básicamente decían: estas bandas son perdedores de Seattle, no van a llegar a ningún lado, pero suenan real. Y funcionó, porque en una era donde MTV mostraba bandas de hair metal con maquillaje y efectos especiales, había algo refrescante en bandas que se veían como tus vecinos fracasados. Green River, Soundgarden, Mudhoney, todas compartían algo: guitarras distorsionadas hasta el punto de romperse, letras sobre aburrimiento y alienación, y cero interés en verse bonitos. No era punk porque tenía riff de metal pesado. No era metal porque tenía la actitud anticomercial del punk. Era algo nuevo, aunque todavía no tenía nombre. El grunge no salió de la nada. Fue un collage de influencias que solo podían mezclarse en un lugar lo suficientemente aislado como Seattle. Toma los riffs pesados, lentos y oscuros de Black Sabbath, agrégale la actitud anti-establishment y la energía cruda del punk. Tócalo todo con la técnica descuidada de gente que aprendió a tocar en garajes. Eso es grunge. Buzz Osborne, de The Melvins, fue fundamental. Era el tipo raro de Aberdeen que tocaba música extremadamente lenta, pesada y experimental. Kurt Cobain idolatraba a Buzz. Lo seguía a todos lados. Aprendió de él que podía tocar lento y seguir siendo intenso, que no necesitabas velocidad para transmitir rabia. Bandas como Black Flag también fueron cruciales. Esa intensidad física era confrontación directa con el público. La idea de que un show debía ser sudor y sangre, no espectáculo. Nadie se sentó a planear el grunge. Fue el resultado de jóvenes aburridos en una ciudad deprimida tocando las únicas influencias que conocían con el equipo barato que podían pagar. Y ese accidente sonaba como nada más en la radio. Antes de que el mundo conociera el grunge, había una escena pequeña, incestuosa, violenta. OK Hotel, The Vogue. Pequeños bares donde cabían 100 personas si te apretabas, pisos pegajosos de cerveza, baños destruidos, olor a sudor y cigarros. Aquí es donde se gestó todo. Los shows del grunge no eran entretenimiento, eran catarsis colectiva. La gente se lanzaba contra el escenario, se golpeaban entre sí, rompían cosas. No era violencia gratuita, era la única forma de liberar la frustración acumulada de vivir en una ciudad sin futuro. Todos se conocían, las bandas compartían miembros. Si tocabas en Soundgarden, probablemente también estabas en otro proyecto con alguien de Mudhoney. Era endogámico, pero también era familia. Se cuidaban entre ellos porque nadie más lo haría. Nadie pensaba que esto llegaría a algo. Tocabas porque no tenías nada mejor que hacer. Grababas un disco porque Sub Pop te daba $600 y equipo prestado. La idea de salir en MTV, de vender millones, era ciencia ficción. No era ni siquiera una fantasía. Era tan imposible que ni siquiera lo considerabas. Y entonces, lentamente, la gente de afuera empezó a notar que algo estaba pasando en Seattle. Revistas underground como Maximum Rock and Roll empezaron a escribir sobre Sub Pop, sobre esta escena extraña en el noreste. No eran reseñas universalmente positivas. Muchos críticos punk pensaban que el grunge era demasiado metal. Muchos críticos del metal pensaban que era demasiado descuidado. Pero era interesante.
y en una escena musical estancada en hair metal formulaico interesante era suficiente. Nadie sabe exactamente quién lo dijo primero. Probablemente Mark Aron de Mudhoney, en una entrevista describiendo su música como pure grunge, mugre pura. El término pegó, porque capturaba perfectamente la estética, sucio, descuidado, real. Sub Pop empieza a vender. Los primeros lanzamientos de Sub Pop empezaban a vender más de lo esperado. No eran hits, pero tampoco era el fracaso total que todos anticipaban. Había un público pequeño, disperso, pero hambriento de algo que sonara diferente a Poison o Motley Crue. Kurt Cobain miraba desde Aberdeen, a 100 millas de Seattle, en un pueblo aún más deprimido llamado Aberdeen. Un chico de 21 años llamado Kurt Cobain leía sobre Sub Pop en fanzines y pensaba, yo puedo hacer eso, puedo sonar así, probablemente peor. Tenía razón, pero no lo sabía todavía. Para 1988 todos los elementos estaban en su lugar. Una ciudad económicamente destruida, llena de jóvenes sin futuro. Un sello independiente que había descubierto cómo vender autenticidad. Una escena musical pequeña pero intensamente apasionada. Y una fórmula sonora que mezclaba influencias de forma que nadie más estaba haciendo. El escenario estaba listo, solo faltaba que llegara el actor principal. Y estaba en camino, en un Volvo destrozado, fumando hierba barata y escribiendo letras en servilletas de McDonald's. Su nombre era Kurt Cobain y estaba a punto de romper todo. Ese era el mundo en el que Nirvana nació, una escena pequeña, sucia, sin dinero y sin expectativas. La pregunta no era si iban a conquistar el mundo, la pregunta era si iban a sobrevivir lo suficiente para grabar algo. Y en 1989, con un presupuesto de $600 y 3 días en un estudio de segunda fila, grabaron Bleach, el disco que nadie esperaba, el disco que lo empezó todo. 1988. Kurt Cobain tenía 21 años. Vivía en su coche algunas semanas y en el sofá de amigos otras. No tenía dinero, no tenía futuro visible, pero tenía canciones. Y Jason Epman, el guitarrista temporal de Nirvana, que duraría exactamente un álbum, tenía $606 que estaba dispuesto a prestar. Con ese dinero, en 3 sesiones de grabación que duraron 30 horas en total, Nirvana grabó Bleach, un disco que suena exactamente como lo que es, música hecha por gente que no tiene absolutamente nada que perder. Hoy vamos a diseccionar el disco que estableció todas las reglas que Nevermind rompería 3 años después. El disco que demostró que la limitación técnica no es enemiga del arte. A veces es su mejor aliada. Esta es la historia de cómo $606 compraron un futuro que nadie podía predecir. Para entender Bleach, necesitas entender que Nirvana en 1988 apenas era una banda. Kurt y Chris eran la única constante, amigos desde la preparatoria en Aberdeen, unidos por el amor a The Melvins y por ser los raros del pueblo. Chris era el tipo grande, torpe, gracioso. Kurt era el pequeño, intenso, raro. Química perfecta en términos de personalidad, pero musicalmente todavía buscaban. Habían tenido varios bateristas, todos terribles o poco confiables. Tocaban un show y desaparecían. O tocaban borrachos o simplemente no entendían qué estaba tratando de hacer Kurt. Para grabar Bleach, terminaron con Chad Channing, competente, no brillante, pero al menos se presentaba sobrio. Jason Epman era guitarrista, tenía algo de dinero ahorrado
Y lo más importante, estaba dispuesto a gastarlo en grabar un disco. Su contribución a Bleach fue exactamente esa: dinero. No tocó en el disco aunque su nombre aparece en los créditos. Kurt grabó todas las guitarras. Meses después de que el disco saliera, Jason fue expulsado de la banda. Eventualmente se uniría al ejército y se convertiría en Boina Verde. Jack Endino era el ingeniero de sonido de Sub Pop y era un genio de hacer que la limitación sonara intencional. No era Abbey Road, era un sótano convertido en estudio, equipo analógico viejo, 8 pistas si tenía suerte, acústica terrible. Pero Jack entendía algo: esas limitaciones podían ser una firma sonora. En estudios caros pasas días ajustando cada sonido. En Reciprocal, con $606, tenías que grabar rápido. Una toma, 2 si había un error grave. Siguiente canción. Esa urgencia se escucha en Bleach. Nada está pulido. Todo suena como si pudiera colapsar en cualquier momento, y ese peligro es emocionante. Ahora viene el sonido Sub Pop. Jack desarrolló una técnica: grabar todo ligeramente distorsionado, comprimir la batería hasta que sonara enorme, dejar las guitarras sucias. No era porque no lo supiera hacer mejor, era porque ese sonido vendía la autenticidad que Sub Pop estaba comercializando. Y funcionaba. Bleach suena crudo, sí, pero también suena honesto. Suena como 3 tipos en un sótano, que literalmente eso es lo que era. Bleach es el disco más pesado de Nirvana, más metal que punk, más Melvins que Pixies. Blue abre el disco con un riff que se arrastra como lodo. La voz de Kurt está enterrada en la mezcla, casi no puedes entender qué dice. Y ese es el punto. No es una canción que te invite a cantar, es una canción que te golpea en el estómago. About a Girl, la única canción relativamente normal del disco. Progresión de acordes Beatles, melodía real. Kurt la escribió después de escuchar Meet the Beatles en loop durante horas. Era su intento de escribir una canción pop, y lo logró. Pero Sub Pop casi le deja fuera del disco por ser demasiado comercial. En retrospectiva, esa decisión es hilarante. School, 2 acordes, letra minimalista, pura rabia adolescente condensada en 2 minutos y medio. La toca una y otra vez, el mismo riff porque no necesita variación. La monotonía es intencional. Es como estar atrapado en la escuela, aburrido, repetitivo, desesperante. Negative Creep. Esta es la canción que define Bleach. Oscura, pesada. Kurt gritando sobre ser una basura negativa. No hay metáfora. Esa autorrepulsión cruda está en canción y suena exactamente como debería. Repulsivo y magnético al mismo tiempo. Bleach salió en junio de 1989. Sub Pop lo promovió lo mejor que pudo con su presupuesto de $0. Vendió aproximadamente 6,000 copias en el primer año. Para Sub Pop eso era un éxito moderado. Para cualquier major label eso era un desastre. Las críticas fueron mixtas. Algunos críticos lo amaron por su brutalidad. Otros lo encontraron derivativo de Mad Honey y Soundgarden. Las giras eran infernales. Para promover el disco, Nirvana tocó en cualquier lugar que los aceptara. Bares con 20 personas, sótanos, casas abandonadas. Viajaban en una van destrozada. Dormían en el piso de quien los invitara. Comían lo más barato posible. No era glamuroso, era supervivencia. Kurt sabía que Bleach no era lo que realmente quería ser. Lo habían presionado para sonar más pesado, más metal, más sub pop. Pero él quería escribir canciones pop,
melodías petajosas, algo que la gente pudiera cantar. Sub Pop no quería eso, querían el ruido sucio que vendía su marca. Esa tensión eventualmente rompería la relación entre Nirvana y Sub Pop, pero todavía faltaban años para eso. Aquí está la ironía cruel. Bleach solo se volvió importante después de que Nevermind explotó. En 1992, después de que Smells Like Teen Spirit conquistó el planeta, la gente regresó a Bleach buscando los orígenes y encontraron un disco completamente diferente, más oscuro, más crudo, sin las melodías accesibles de Nevermind. Algunos fans preferían Bleach, decían que era más real, más auténtico, que Nevermind era Nirvana vendiéndose. Kurt odiaba esa narrativa, pero no podía detenerla. Bleach demostró que no necesitabas presupuesto para hacer un disco impactante. Solo necesitabas canciones fuertes y la voluntad de grabar algo rápido. Esa lección influenció a miles de bandas indie posteriores. La estética lofi no murió con los 90, sigue viva porque Bleach demostró que funcionaba. Después de la muerte de Kurt en 1994, Bleach vendió millones de copias, gente buscando entender de dónde había venido Nirvana. Jason Iberman, el tipo que puso los $606, nunca vio un centavo de esas ventas porque no había firmado ningún contrato, solo prestó dinero a amigos. Esa es probablemente la historia más grunge de todas. Bleach es importante, no porque sea el mejor disco de Nirvana, no lo es. Es importante porque es el más honesto. Es el sonido de 3 tipos sin opciones haciendo lo único que saben hacer, sin expectativas, sin presión de ser algo que no son. 3 años después, cuando grababan Nevermind, tendrían presupuesto, tendrían tiempo, tendrían presión de crear un hit, pero nunca volverían a tener la libertad que tuvieron en esas 30 horas en el Reciprocal Recording. La libertad de no tener nada que perder. Bleach existía, la banda existía, pero faltaba algo. Kurt lo sabía, Chris lo sabía, y pasaron años frustrándose con bateristas que tocaban las notas, pero no entendían el espíritu. Hasta que en septiembre de 1990 sonó un teléfono en Washington, D.C., y un chico de 21 años con una sonrisa enorme hizo las maletas sin pensarlo 2 veces. Septiembre de 1990. Kurt y Chris llevaban años buscando, años probando, años frustrándose con bateristas que eran competentes pero no correctos, que tocaban las notas pero no entendían el espíritu. Y entonces llegó un chico de 21 años desde Washington, D.C., con una sonrisa gigante, energía desbordante y una forma de tocar la batería que no se limitaba a marcar el ritmo. Dave Grohl no acompañaba canciones, las construía, las empujaba, las hacía explotar. Hoy vamos a contar la historia del día en que Nirvana finalmente encontró su tercer vértice, el día en que todo encajó, el día en que una banda con potencial se convirtió en una fuerza inevitable. Esta es la historia de cuando la química dejó de ser un misterio y se volvió magia. La historia de cómo Dave llega a Nirvana es puro accidente, o tal vez destino. Buzz Osborne, de The Melvins, había sido mentor de Kurt durante años. Era el tipo raro de Aberdeen que le había mostrado a Kurt que el rock podía ser lento, pesado y visceral. En 1990, Buzz estaba de gira y en uno de los shows conoció a un baterista joven que lo dejó impresionado. Tocaba en una banda hardcore de DC llamada Scream. Se llamaba Dave Grohl. Scream se desintegró en medio de una gira. El bajista desapareció, sin previo aviso. La banda quedó varada sin forma de continuar. Dave Grohl, con 21 años, se encontró de repente sin banda, sin trabajo y sin plan. Buzz, que sabía que Nirvana estaba desesperadamente buscando baterista, hizo la conexión obvia. Kurt llamó a Dave. Le explicó la situación. Nirvana necesitaba baterista urgentemente. ¿Estaría interesado en volar a Seattle y probar? Dave no lo pensó 2 veces. No tenía nada que perder. Claro, dijo,
cuando empecemos. No hubo negociación, no hubo audición formal, solo dos personas que necesitaban algo que el otro podía ofrecer. Dave Grohl llegó a Seattle con todo lo que tenía en una maleta, sin conocer la ciudad, sin conocer realmente a Kurt o Chris, más allá de esa llamada telefónica. Fueron directo a ensayar. Hay un momento en la música donde lo sabes. No necesitas horas, no necesitas días, lo sabes en los primeros 10 segundos. Dave se sentó detrás de la batería, Kurt contó la canción y Dave empezó a tocar. Y todo cambió. No fue una mejora técnica. Dave no tocaba más limpio que Chad Channing, no era más preciso técnicamente. De hecho, su estilo era más crudo, más salvaje. Pero tenía algo que Chad nunca tuvo: intención. Cada golpe tenía propósito, cada fill empujaba la canción hacia adelante, cada transición elevaba la intensidad. No estaba sirviendo la canción, estaba habitándola. Kurt lo sintió inmediatamente. Por primera vez en años, la música que Kurt tenía en la cabeza sonaba como debía sonar en la realidad. Las dinámicas funcionaban, los cambios de intensidad tenían el peso correcto, el silencio antes de la explosión se sentía peligroso. Todo lo que había estado roto, de repente, estaba completo. Y no era solo la batería, era algo más profundo. Chris lo notó inmediatamente. La sección rítmica, el corazón de cualquier banda de rock, finalmente funcionaba. Chris y Dave se encontraron sin siquiera intentarlo. El bajo y la batería se entrelazaron de forma natural. Se escuchaban mutuamente, reaccionaban, construían juntos. Por primera vez, Nirvana tenía una base rítmica que no solo era funcional, era poderosa, compacta, sólida como concreto. Musicalmente era perfecto, pero igual de importante, Dave encajaba como persona. Era divertido, relajado, sin ego. Después de años de drama con bateristas problemáticos, tener a alguien que simplemente llegaba, tocaba increíble y era agradable estar cerca, era un alivio enorme. Kurt, que era intenso y a veces difícil, encontró en Dave algo que necesitaba: ligereza. Alguien que balanceaba su oscuridad con energía positiva. No eran mejores amigos instantáneos, pero había respeto, había admiración mutua, y eso era suficiente. El triángulo estaba completo por primera vez. Nirvana sonaba como una banda completa, no como un líder con dos músicos de apoyo, como tres piezas iguales creando algo más grande que cualquiera de ellos individualmente. Y cuando eso pasa, cuando la química es real, lo sientes en el cuerpo, no es cerebral, es visceral. El cambio sonoro fue inmediato y drástico. Más grande, más agresivo, más preciso. Las mismas canciones que habían tocado con Chad Channing ahora sonaban completamente diferentes. Brit, que había sido una canción rápida y caótica, ahora era una aplanadora. Dave tocaba con una potencia que hacía que la canción se sintiera peligrosa. Lithium, con sus cambios dinámicos de suave a explosivo, finalmente funcionaba, porque Dave entendía cómo construir esa tensión, cómo tocar contenido en los versos para que la explosión del coro golpeara más fuerte. Pero lo más importante era la sensación de energía contenida que Dave aportaba. Cuando tocaba suave, sentías que estaba eligiendo tocarlo suave, que en cualquier momento podía explotar. Esa tensión era lo que faltaba. Con Chad, los momentos suaves se sentían genuinamente suaves, sin amenaza. Con Dave, incluso el silencio se sentía cargado. Nirvana dejó de sonar como una banda underground, competente. Empezó a sonar como algo peligroso, impredecible, urgente, como si en cualquier momento pudieran perder el control. Y esa sensación de peligro apenas contenido es lo que hace al rock realmente emocionante. Los ensayos sonaban bien, pero la verdadera prueba era en vivo. Los primeros conciertos de Nirvana con Dave Grohl fueron reveladores, allá en octubre de 1990. De repente, los shows eran eventos, había una intensidad nueva, una energía que el público sentía inmediatamente. Dave no solo tocaba fuerte, tocaba con todo el cuerpo, con una pasión física que era contagiosa.
La gente que había visto Nirvana antes notaba algo diferente. No podían explicar exactamente qué, pero la banda se sentía más grande, más cohesiva, más inevitable. Los shows dejaron de ser inconsistentes. Ahora cada noche era poderosa, porque la base rítmica era inquebrantable. Kurt finalmente podía perderse en la música sin preocuparse de que la banda lo siguiera. Podía improvisar, podía explorar, podía destruir su guitarra en medio de una canción sabiendo que Dave y Chris mantendrían todo junto. Esa libertad transformó su performance, se volvió más salvaje, más honesto, más real. A principios de 1991, con Dave ya sólido en la banda, Nirvana voló a Madison, Wisconsin, para grabar demos con un productor llamado Butch Vig. Smart Studios de 1991. Estas sesiones serían las primeras grabaciones profesionales de Nirvana con Dave Grohl detrás de la batería. Grabaron versiones de lo que eventualmente sería Nevermind, In Bloom, Lithium, Polly y una canción nueva que Kurt había estado perfeccionando, Smells Like Teen Spirit. Butch había producido bandas antes, sabía reconocer talento, pero cuando escuchó a Nirvana con Dave, supo que estaba ante algo especial. La potencia de Dave era evidente en las grabaciones. Golpeaba tan fuerte que tuvieron que ajustar los micrófonos varias veces para que no se saturaran. Pero no era solo fuerza bruta, era control, era precisión en el caos, era la combinación perfecta de poder y técnica. Esas demos de Smart Studios fueron las que Nirvana usó para conseguir contrato con una major label. Geffen Records las escuchó y supo que tenían oro. No solo eran buenas canciones, era una banda completa. Una banda que sonaba como el futuro, y Dave Grohl era parte fundamental de esa ecuación. Pero aquí está lo fascinante. En ese momento, ni ellos mismos sabían completamente lo que estaban construyendo. A principios de 1991, Nirvana todavía tocaba en clubes pequeños, todavía eran una banda de culto. Su pop los había hecho conocidos en la escena indie, pero eso era todo. No había expectativas de que Nevermind fuera a ser masivo. La meta era vender tal vez 50,000 copias, tal vez conseguir rotación en la radio universitaria. Conquistar el mundo no estaba en el plan. Solo sabían una cosa. Todo finalmente encajaba. Las canciones eran fuertes, la banda sonaba cohesiva. Por primera vez no había frustraciones internas sobre la dirección o la ejecución. Dave había resuelto el problema que los había perseguido durante años. Había una sensación creciente de que algo grande iba a pasar. No sabían qué exactamente, pero lo sentían. Cuando todo encaja de esa forma, cuando la química funciona, cuando las canciones son fuertes y la ejecución impecable, algo tiene que pasar. La física de la creatividad es simple. Cuando juntas los ingredientes correctos en el momento correcto, la reacción es inevitable. Dave Grohl no solo salvó a Nirvana, la completó. Sin él, Nirvana probablemente se habría separado en 1991. Kurt habría seguido frustrado. Las canciones de Nevermind habrían quedado sin grabar o grabadas con un baterista que no las entendía. Y el mundo nunca habría conocido el Nirvana que conquistó el planeta. Pero Dave llegó justo a tiempo, en el momento exacto donde todavía era posible salvar el proyecto. Unos meses más tarde y tal vez habría sido demasiado tarde. El universo conspiró de forma extraña. Una banda que colapsó en medio de una gira, un mentor que hizo una llamada, dos músicos desesperados y uno sin banda. Y de esa combinación accidental salió una de las secciones rítmicas más poderosas de la historia del rock. Y cuando todo encaja, lo siguiente que ocurre no suele ser pequeño. 6 meses después de que Dave se uniera a Nirvana, estaría grabando Nevermind. Un año después, serían la banda más grande del planeta. Pero en ese momento, en esos primeros ensayos en septiembre de 1990, solo sabían esto. Finalmente habían encontrado lo que llevaban años buscando, y eso era suficiente.
El triángulo estaba completo. Por primera vez Nirvana sonaba como debía sonar. Faltaba una sola cosa: que el mundo lo escuchara. En el verano de 1991, Nirvana entró a los estudios de Sound City de Los Ángeles con el productor Butch Vig y grabó el disco que iba a vender 50.000 copias. O eso creían ellos. Después de Bleach, ese disco grabado en un sótano por $606, Nirvana tenía una decisión que tomar. ¿Seguían con la estética lofi que los había definido o intentaban algo diferente? Butch Vig ya había trabajado con ellos en las demos de Smart Studios. Entendía lo que era Nirvana, pero también veía lo que podían ser. Su propuesta era simple: mantener la agresividad, pero hacerla comprensible. Limpiar el sonido sin esterilizarlo, hacer que las melodías brillaran sin perder el filo. Para Kurt, esto generaba conflicto interno, porque cuanto más limpio suena algo, más cerca está del mainstream, y el mainstream era exactamente lo que siempre había rechazado. Había pasado años evitando ser una banda vendida que pulía su sonido para la radio, y ahora él estaba haciendo exactamente eso. Pero las canciones eran demasiado buenas. In Bloom, Lithium, Come As You Are merecían ser escuchadas claramente, merecían producción que las hiciera justicia. Entonces tomó la decisión: seguir adelante, sonar limpio pero no comercial, profesional pero no falso. Y el resultado fue exactamente eso. Por primera vez Nirvana sonaba definido. Cada instrumento tenía su espacio, las melodías eran claras, la agresividad seguía ahí, pero ahora estaba canalizada, enfocada. No era el muro de ruido de Bleach, era arquitectura sónica, poder controlado. Y entonces estaba esa canción, la que nadie en la banda pensaba que era especial. Kurt escribió el riff de Smells Like Teen Spirit intentando copiar a los Pixies. Esa fórmula suave fuerte, que los Pixies habían perfeccionado. Era casi embarazosamente simple. 4 acordes, el mismo patrón repetido una y otra vez. Kurt pensaba que era demasiado obvio, demasiado directo, casi torpe en su simplicidad. Pero cuando Dave escuchó el riff y empezó a tocarlo con esa batería explosiva, algo cambió. Le dio un peso que no tenía en papel. Los golpes de platillo en los momentos exactos, la aceleración sutil en el coro, la potencia bruta que hacía que un riff simple se sintiera monumental. Y ya conocemos la historia de la letra. Kurt pensaba que Teen Spirit era una frase poética sobre rebelión juvenil, pero en realidad era el nombre de un desodorante que usaba su exnovia. Si quieres más sobre esta historia, tienes el vídeo en mi canal. Pero esa desconexión entre intención y resultado es exactamente lo que hizo la canción tan poderosa. Las letras eran suficientemente opacas para que cada quien proyectara su propio significado. La letra en sí no significaba nada coherente, pero suena como si significara todo. Nevermind salió el 24 de septiembre de 1991 y al principio nada extraordinario pasó. Vendió decentemente para un disco indie, las radios universitarias lo tocaban. Las críticas eran positivas, pero no eran histéricas. Eran exactamente lo que Giffen esperaba, un éxito modesto de culto. El vídeo de Smells Like Teen Spirit era perfecto para MTV, caótico, juvenil, visualmente interesante. La escena del concierto escolar siendo destruido por estudiantes rebeldes. MTV lo puso en rotación, primero en el programa nocturno, luego en la programación regular, y la gente empezó a llamar pidiendo que lo tocaran más. De repente, las radios comerciales querían saber quién era esta banda. Las tiendas de disco no podían mantener Nevermind en stock. Los conciertos que habían programado para clubes de 500 personas ahora tenían filas de miles.
En noviembre de 1991, Nevermind entró en el top 40, en diciembre en el top 20, en enero de 1992, número 1, destronando a Michael Jackson de Dangerous. Una banda que 3 meses antes tocaba en clubes universitarios, acababa de destronar al rey del pop. Pero lo más importante no fue que Nirvana conquistó el mundo, fue que el mundo cambió para parecerse a Nirvana. De la noche a la mañana, bandas como Warren, Winger, Poison se volvieron obsoletas. Sus vídeos con modelos en bikinis y guitarras rosadas de repente se veían ridículos. El rock dejó de ser sobre exceso y glamour, se volvió sobre autenticidad y dolor crudo. Camisas de franela, jeans rotos, pelo despeinado, Converse sucias. Todo lo que Nirvana usaba porque era barato, de repente se convirtió en tendencia. Marc Jacobs lanzó una colección grunge de lujo, camisas de franela de $300. La ironía era brutal, pero más allá de la moda hubo un cambio de valores. De repente lo imperfecto era más valioso que lo pulido. Lo vulnerable era más poderoso que lo invencible. Una generación entera de jóvenes que se sentían desconectados de la cultura de exceso de los 80 finalmente tenía una banda que hablaba su idioma. Y en el centro de todo esto estaba Kurt Cobain, sin buscarlo, sin planearlo, convertido en el vocero de la generación X. Revistas querían entrevistas, fotógrafos lo perseguían. Cada palabra que decía era analizada, cada gesto interpretado. Se había convertido exactamente en lo que siempre había odiado, una estrella de rock corporativa. Los shows de Nirvana en 1992 eran irreconocibles comparados con 1991. Tocaban en arenas, en estadios, en festivales donde eran cabezas de cartel. Miles y miles de personas, no cientos, miles. Y el público era diferente. Ya no era solo fans de la escena underground que conocían Bleach y habían seguido la banda desde el principio. Eran adolescentes que acababan de descubrir a Nirvana en MTV. Gente que compraba el disco porque estaba de moda. Fans casuales que conocían 3 canciones. Para Kurt, esto era devastador, porque había perdido el control de quién consumía su música. Ya no era solo para los raros, los marginados, los que realmente lo entendían. Era para todos, y cuando tu arte es para todos, deja de sentirse especial. Los conciertos se volvieron caóticos. Gente desmayándose, seguridad tratando de controlar multitudes que no querían ser controladas. Kurt a veces destruía su equipo por frustración, otras veces simplemente dejaba de tocar en medio de canciones. No era performance, era colapso en tiempo real. Porque mientras el mundo celebraba, dentro de Nirvana algo empezaba a romperse. Kurt odiaba el éxito. No era falsa modestia. Genuinamente odiaba ser famoso, odiaba las entrevistas, odiaba ser reconocido en la calle, odiaba que su música fuera usada para vender productos. Había pasado toda su vida sintiendo que no encajaba y finalmente había encontrado su tribu en la escena underground, gente que lo entendía, que compartía sus valores. Y entonces el éxito masivo lo arrancó de esa tribu y lo puso en un escenario gigante donde todos lo miraban, pero nadie realmente lo conocía. Y además estaba la presión. Giffen quería otro Nevermind, otro disco lleno de hits, otro éxito masivo. Kurt no quería eso, quería experimentar, quería hacer ruido, quería alejar al público casual y volver a la base underground. Pero ¿cómo haces eso cuando eres la banda más grande del planeta? Y en medio de todo eso, Kurt empezó a usar heroína más regularmente. No era nuevo, había experimentado antes, pero ahora se estaba convirtiendo en algo más oscuro, más frecuente, más necesario. Porque la heroína era el único lugar donde podía apagar el ruido, donde podía dejar de ser Kurt Cobain de Nirvana y simplemente desaparecer. Para finales de 1992, las grietas eran invisibles para quien quisiera verlas. Kurt llegaba tarde a shows. A veces tocaba increíble, otras veces apenas podía mantenerse de pie.
Las entrevistas eran incómodas, hostiles. Kurt claramente no quería estar ahí, y aunque nadie lo decía en voz alta, había una sensación creciente. Esto no va a terminar bien. La portada de Nevermind es profética. Un bebé nadando hacia un billete de $1 en un anzuelo, persiguiendo algo que parece deseable, pero que en realidad es una trampa. Fama, dinero, plataforma, la capacidad de llegar a millones, de cambiar la cultura, de dejar un legado. Pero también le quitó todo: la intimidad, la autenticidad, el control, la paz. Kurt consiguió todo lo que supuestamente debería querer y descubrió que no quería nada de eso. Quería tocar en sótanos para 50 personas que realmente lo entendían. Quería hacer música sin la presión de tener que repetir el éxito. Quería ser anónimo, y nada de eso era ya posible. Nevermind había cerrado esa puerta para siempre. Porque ese es el secreto sucio del éxito masivo. Una vez que llegas ahí, no puedes volver. No puedes desconocer cómo se siente que millones de personas conozcan tu nombre. No puedes recuperar la inocencia de crear sin expectativas. No puedes tocar en un club pequeño sin que sea una declaración performativa. El éxito es irreversible, y para alguien como Kurt, que valoraba la autenticidad sobre todo, eso era una condena. Nevermind cambió la música, cambió la cultura, cambió lo que era posible para una banda underground, pero también destruyó a la banda que lo creó. No inmediatamente, no de forma obvia, pero las semillas de la autodestrucción se plantaron en el momento exacto del éxito. Porque Nirvana nunca quiso ser la banda más grande del planeta, solo querían hacer música honesta y tal vez sobrevivir haciéndola. Y el universo les dio exactamente lo opuesto a lo que necesitaban. Validación masiva que se sentía como una traición a todo lo que habían sido. La paradoja era brutal. Habían ganado todo, pero perdido lo único que realmente importaba. Y mientras el mundo celebraba el nacimiento de una nueva era del rock, dentro de Nirvana, algo vital estaba muriendo. Nevermind lo cambió todo, pero hay una pregunta que muy poca gente se hace. ¿Cómo nació la canción que lo hizo posible? Porque Smells Like Teen Spirit no llegó de la nada. Tiene una historia específica, un momento exacto y un malentendido que Kurt nunca terminó de corregir. Y esa historia dice más sobre Nirvana que cualquier número de ventas. Olympia, Washington, 1990. Kurt Cobain está en una fiesta, probablemente borracho, definitivamente idealista. Kathleen Hanna, la cantante de Bikini Kill y una de las figuras clave del movimiento Riot Girl, coge un marcador y escribe en la pared del cuarto de Kurt: Kurt smells like Teen Spirit. Kurt, en su burbuja de idealismo punk, lee esa frase y piensa que es poesía pura. Hueles como el espíritu adolescente. Perfecto, revolucionario, exactamente el tipo de frase críptica y poderosa que él quería para su música. Hay un pequeño problema. Kathleen no estaba siendo poética, estaba siendo literal. Teen Spirit era la marca del desodorante que usaba Toby Vile, la baterista de Bikini Kill y exnovia de Kurt. Kathleen básicamente le estaba diciendo: hueles como tu ex. La canción explota. Septiembre de 1991. Smells Like Teen Spirit destrona a Michael Jackson del número 1. MTV la pone en rotación constante. Los adolescentes de todo el mundo están gritando el coro sin entender las palabras. Kurt Cobain es una superestrella. Y entonces alguien le dice la verdad. Meses después del lanzamiento, Kurt se entera que Teen Spirit no era una metáfora sobre la rebelión juvenil. Era un producto de higiene personal que se vendía en cualquier farmacia por unos pocos $. La marca desapareció del mercado poco después, pero el daño ya estaba hecho. Kurt había escrito, sin querer, un jingle publicitario perfecto. La ironía es brutal. El hombre que odiaba el comercialismo había creado el eslogan de una marca sin siquiera saberlo. Pero hay más. La estructura de la canción tampoco es original.
Kurt lo admitió sin vergüenza. Smells Like Teen Spirit es un robo, una copia consciente a los Pixies. Ese esquema de verso suave, explosión en el coro, vuelta a la calma, es la fórmula exacta que los Pixies habían perfeccionado. Kurt era fan obsesivo de los Pixies, especialmente de canciones como Die Besser y Gigantic, y decidió hacer su propia versión. En sus propias palabras, básicamente intenté escribir la canción pop definitiva. Estaba tratando de ser los Pixies. Aquí está el genio de Kurt. Quería escribir la canción pop definitiva, mientras fingía públicamente que odiaba el pop. Quería el éxito masivo, pero desde la trinchera del underground. Y lo logró. Tomó la fórmula de otra banda, le añadió un título malentendido y creó algo que resonó con millones. Entonces lo que había nacido como un accidente se convirtió en el himno de una generación, y eso destruyó a Kurt Cobain. No de golpe, despacio, con cada entrevista que no quería dar, con cada estadio que no quería llenar, con cada fan que amaba la versión de él que él mismo odiaba. La respuesta fue In Utero, el disco más agresivo, más ruidoso, más deliberadamente anticomercial que una banda en el número 1 podía permitirse hacer. Una declaración de guerra contra la industria, contra la fama, y aunque nadie lo vio venir entonces, contra sí mismo. Para entender In Utero, necesitas entender 1992, el año después de que Nevermind conquistó el planeta. Nirvana pasó la mayor parte de 1992 de gira. Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, festivales masivos, programas de televisión, entrevistas sin fin. Kurt odiaba cada segundo. Odiaba los hoteles lujosos. Odiaba volar en primera clase. Odiaba que los periodistas le preguntaran qué se sentía ser el vocero de una generación. Él solo quería tocar música, no ser un símbolo, no ser analizado, no ser la cara de un movimiento cultural que ni siquiera había podido liderar. Uno de los momentos más reveladores fue en el Reading Festival en agosto de 1992. Kurt salió al escenario en silla de ruedas, vestido como paciente de hospital, burlándose de los rumores sobre su salud y adicción a la heroína. No era performance art, era hostilidad. Era Kurt diciendo al público: ustedes no me conocen, ustedes aman una versión de mí que no existe. En medio de todo esto, Kurt se casó con Courtney Love y tuvieron a su hija Frances Bean. Los medios los destrozaron, los llamaron drogadictos, padres irresponsables. Hubo intentos de quitarles la custodia de Frances. Kurt, que ya odiaba a la prensa, ahora los despreciaba activamente. Cuando llegó el momento de grabar el siguiente disco, Kurt tomó la decisión más radical posible: Steve Albini como productor. Albini era conocido por dos cosas: grabar bandas de forma cruda y natural, y odiar todo lo que representaba la industria musical corporativa. Había grabado discos de bandas como Pixies y de Jesus Lizard, discos que sonaban como si estuvieras en la habitación con la banda, sin trucos, sin pulido, puro y abrasivo, exactamente lo opuesto a Butch Vig y Nevermind. Steve Albini se negaba a ser llamado productor. Él era ingeniero. Su trabajo no era mejorar la música, era capturar lo que la banda sonaba naturalmente. Nada de overdubs infinitos, nada de capas de guitarras, nada de trucos de estudio. Toca la canción, grábala, siguiente. Kurt sabía lo que estaba haciendo. Elegir a Albini era una declaración. Era Kurt diciéndole a Geffen Records, a MTV, a los fans casuales: no voy a darles otro Teen Spirit, no voy a hacer esto fácil. Era sabotaje deliberado, y lo sabía. Grabaron en Pachyderm Studios, en medio de Minnesota, en febrero, rodeados de nieve y nada más. El aislamiento era intencional. Kurt quería estar lejos de todo, lejos de Los Ángeles, lejos de la prensa, lejos de las expectativas. Solo ellos tres, Albini y las canciones.
Grabaron todo el disco en 2 semanas, rápido, visceral, sin pensar demasiado. Albini capturó a Nirvana en su forma más cruda. La batería de Dave suena enorme, pero natural. El bajo de Chris es prominente, casi confrontacional. La guitarra de Kurt es filosa, cortante. Y la voz de Kurt suena destruida, gritando, rompiéndose, como si estuviera arrancándose algo de dentro con cada palabra. Nada de melodías pop accesibles como Lithium, nada de ganchos comerciales como Teen Spirit. En su lugar, Sinless Apprentice, un ataque sónico de casi 4 minutos. Milky, oscura y perturbadora. Tourette's, literalmente 1 minuto y medio de gritos ininteligibles. Estas no eran canciones que MTV fuera a tocar, y ese era exactamente el plan. Las letras de Inútero son las más crudas que Kurt escribió. Rape Me, la canción más controversial, una canción sobre sentirse ultrajado por la fama, por la prensa, por la industria. Giffin estaba aterrada, pensaba que las tiendas se negarían a venderlo, que las radios nunca lo tocarían. A Kurt no le importaba, de hecho quería provocar exactamente esa reacción. Heart Box, la más cercana a una canción comercial del disco, pero incluso esta era oscura. Habla sobre las relaciones tóxicas, sobre estar atrapado, sobre querer escapar de algo que te consume. All Apologies, la canción más vulnerable. Kurt esencialmente disculpándose por existir, por ser quien es, por no poder ser lo que otros necesitan que sea. Resume perfectamente su estado mental, agotado de intentar ser algo para todos. Sin metáfora. A diferencia de Nevermind, donde las letras eran opacas y abiertas a interpretación, Inútero era directo, brutalmente honesto. Kurt ya no se escondía detrás de imágenes abstractas. Estaba diciendo exactamente cómo se sentía, y cómo se sentía era miserable, usado y atrapado. Cuando Geffen Records escuchó las mezclas iniciales de Inútero, entraron en pánico. Esto no suena como un disco de Nirvana, que era exactamente lo que Kurt quería escuchar. Los ejecutivos pensaban que era demasiado abrasivo, demasiado crudo, que sonaría terrible en la radio. Presionaron a la banda para remezclar, para suavizar, para hacerlo más accesible. Kurt se resistió. Inicialmente se negó por completo. Así era el disco, así era como tenía que sonar. Si Giffen no quería lanzarlo, encontraría otra forma. Hubo amenazas de no promocionarlo, de no hacer vídeos, de dejarlo morir comercialmente. Eventualmente, Kurt aceptó remezclar 2 canciones, Heart Box y All Apology. En 1993, y pasó algo inesperado.
A pesar de ser deliberadamente anticomercial, Inútero debutó en el número 1 de Billboard. Vendió más de 180.000 copias en su primera semana. Eventualmente vendería 5 millones solo en Estados Unidos. La audiencia que Kurt intentaba espantar se negó a irse. Algunos críticos lo amaron, lo llamaron valiente, honesto, el verdadero Nirvana sin filtros corporativos. Otros lo encontraron autoindulgente, innecesariamente abrasivo, una regresión del refinamiento de Nevermind. Y ahí está la ironía brutal. Kurt hizo exactamente lo que quería. Creó el disco más anticomercial posible. Y de todas formas vendió millones. De todas formas fue número 1. De todas formas fue un éxito. No podía escapar. Incluso su sabotaje se convirtió en producto vendible. Incluso su rechazo del éxito fue exitoso. El título Inútero no es accidental. Un útero es donde estás antes de nacer, antes de ser expuesto al mundo, antes de que te juzguen, antes de que te definan. Kurt quería volver ahí, a un estado pre-fama, pre-expectativas, pre-juicio. Quería no haber nacido como Kurt Cobain, vocero generacional. Quería ser solo Kurt, el chico raro de Aberdeen que escribía canciones en su habitación. La portada que Kurt quería mostraba modelos anatómicos con alas, visceral, médica, incómoda. Muchas tiendas se negaron a exhibirla, así que crearon una versión alternativa más aceptable. Incluso en el arte, Kurt no podía escapar de la censura corporativa. Inútero sería el último disco de estudio de Nirvana. 6 meses después de su lanzamiento, Kurt Cobain nos dejaría. Escuchando Inútero, después de la muerte de Kurt, las letras toman un significado diferente, más oscuro. All Apologies suena como una nota final. Penny Royalty suena como un deseo de no existir. El disco no mintió. Si Nevermind fue Nirvana tratando de hacer canciones pop perfectas, Inútero fue Nirvana siendo brutalmente honestos sobre quiénes eran realmente. ¿Y quiénes eran? Rotos, incómodos, incompatibles con el estrellato masivo. Inútero fue el disco más honesto que Nirvana hizo, y esa honestidad era aterradora, porque mostraba a un hombre al borde del colapso. Inútero fue el intento más valiente de una banda de rechazar su propio éxito. Fue Kurt diciendo: no quiero ser esto, no quiero esta fama, no quiero estos fans, déjenme volver a ser pequeño. Pero no puedes volver. Una vez que el mundo te conoce, no puedes desconocerte. Kurt intentó sabotear su carrera con un disco abrasivo y confrontacional, y descubrió que incluso su sabotaje se convertía en producto, incluso su dolor se vendía. Estaba atrapado en una paradoja imposible. Mientras más auténtico era su rechazo al éxito, más exitoso se volvía ese rechazo. No había salida, y creo que en algún nivel Kurt lo sabía. Inútero no fue solo un disco, fue un grito de ayuda disfrazado de arte, y el mundo lo escuchó, lo compró y siguió sin entender. Inútero había dicho todo lo que Kurt quería decir, con distorsión y rabia, pero quedaba algo más honesto, algo más profundo todavía, algo que no se podía esconder detrás de un amplificador, algo intuitivo, algo que iba más allá de la razón. El 18 de noviembre de 1993, Nirvana entró en un estudio de Nueva York con guitarras acústicas, un chelista llamado Lori Goston y un setlist que MTV no esperaba. El productor del programa vio la decoración, las velas, los lirios, el candelabro y le preguntó a Kurt: ¿un funeral? Kurt respondió: exactamente, como un funeral. Nadie entendió en ese momento cuánto lo decía en serio. ...18 de noviembre de 1993... un escenario lleno de lirios blancos, velas negras y un candelabro de cristal colgando del techo. No parece un concierto acústico, parece un funeral. Y en cierto modo, lo era. Un funeral televisado donde el muerto estaba sentado en el centro, vistiendo un cardigan de lana raído, tocando su propia despedida. 5 meses después de esa noche, Kurt Cobain estaría muerto.
Pero lo que casi nadie sabe es que esa presentación estuvo a punto de no suceder. Hoy te voy a contar la historia del caos, la guerra con MTV y el momento más real en la historia de la televisión. MTV quería hits, obviamente. Para ellos, el MTV Unplugged era una fórmula probada. Traes a una banda famosa, tocan sus canciones más conocidas en versión acústica, el rating explota, todos ganan. Pero Kurt Cobain no hacía lo que le pedían. Nunca lo hizo. Cuando MTV le dio la lista de canciones que querían escuchar, Kurt la rompió, literalmente. No iban a tocar Smells Like Teen Spirit. En cambio, querían tocar covers de bandas que nadie conocía y canciones de Nirvana que jamás habían sido éxitos masivos. Y luego vino la exigencia más extraña. Quería invitar a los Meat Puppets. Para el gran público eran unos completos desconocidos, dos hermanos de Arizona que tocaban un estilo raro entre country y punk. El productor, Alex Coletti, estaba al borde del infarto. Los ensayos fueron un desastre. Kurt llegaba tarde, claramente lidiando con síndrome de abstinencia. Dave Grohl tocaba la batería demasiado fuerte para un set acústico y tenían que recordarle constantemente que bajara la intensidad. Chris Novoselic parecía el único que mantenía algo de cordura. MTV pensaba que tenían un fracaso entre manos. Pero Kurt tenía una visión muy clara de lo que quería. Rechazó el set típico de MTV Unplugged, esos fondos cálidos y esa iluminación suave que hacían que todo se viera acogedor. Él pidió oscuridad, pidió lirios blancos y negros, los mismos que se usan en funerales, pidió velas, pidió que el escenario se sintiera como un velorio. El equipo de producción pensó que estaba siendo caprichoso, artístico, difícil, pero Kurt sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba preparando su despedida. Y entonces llega el final del show, la última canción, Where Did You Sleep Last Night? Un folk tradicional americano que Lead Belly había hecho famoso décadas atrás. Kurt canta con una intensidad que atraviesa la pantalla. Su voz se quiebra, se retuerce, grita sin gritar, y entonces, en el último verso, algo cambia en el aire. Termina la canción, hay un silencio, la cámara hace un close-up de su rostro. Kurt abre los ojos, exhala, y en ese momento parece que su alma abandona el cuerpo. Es un momento de rendición total, de agotamiento existencial capturado en vivo. El productor le pide que hagan otra canción. Kurt dice que no. No puedo superar esto, responde. Y tiene razón, nadie podría. Ese suspiro final es el momento más real en la historia de la televisión musical. No hay actuación ahí, no hay ficción, no hay drama absurdo, no hay drama vacío. Es un hombre tocando fondo frente a millones de personas. Nirvana no fue a MTV a venderse o a reconectar con fans. Fueron a dictar sus últimas voluntades. Ese disco es el testamento de un hombre que ya no quería ser una estrella del rock, que estaba harto de la fama, que quería volver a hacer música en sus propios términos una última vez. Tocaron canciones que importaban, no canciones que vendían. Invitaron a amigos que respetaban, no a celebridades que daban rating. Crearon un ambiente de despedida, no de celebración, y MTV, sin saberlo, transmitió un funeral en vivo y en directo. 5 meses después de esa noche, las flores del escenario serían reales. Kurt Cobain murió el 5 de abril de 1994 en su casa de Seattle. Este MTV Unplugged se convirtió en el disco póstumo más importante del rock. Ganó un Grammy, vendió millones,
pero sobre todo se convirtió en la prueba de que Kurt Cobain era mucho más que rabia y distorsión. Era un artista completo, vulnerable, capaz de transmitir dolor sin necesidad de amplificadores. Esa noche MTV esperaba un concierto y Kurt les dio un epitafio. Hay un momento al final del Unplugged que llevo años intentando explicar. Kurt termina Where Did You Sleep Last Night, una canción de Lead Belly, del blues más antiguo y más oscuro, y justo antes de la última nota abre los ojos de golpe y mira a la cámara. No es la mirada de alguien que acaba de dar un buen concierto, es la mirada de alguien que acaba de escucharse a sí mismo y no sabe muy bien qué ha visto, como si le hubiera contado un secreto que no quería saber. 5 meses después, Kurt Cobain nos dejó. La guitarra con la que tocó esa noche, una Martin D18E de 1959, fue subastada en 2020 por $6 millones, el precio más alto jamás pagado por una guitarra en subasta, más que la Black Strat de David Gilmour. El instrumento con el que grabó su último concierto vale más que el legado de casi cualquier músico vivo. Eso también es parte de la historia, la parte que a Kurt le habría parecido obscena. Hubo algo que Nirvana nunca llegó a ser, una banda que envejeciera. No sabemos cómo habría sonado el cuarto disco, no sabemos si Kurt habría encontrado la salida que buscaba por otra vía. No sabemos si la rabia se habría convertido en algo distinto con el tiempo. Lo que sí sabemos es esto. En 6 años de carrera, con 3 discos de estudio y un EP, Nirvana construyó un sonido que no existía antes de ellos y que nadie ha reproducido del todo desde entonces. No porque sea imposible técnicamente, sino porque ese sonido era inseparable de la tensión entre lo que Kurt quería ser y lo que el mundo le exigía que fuera. Esa tensión ya no existe, y sin ella el sonido es solo una referencia, es solo una cita de algo que fue real una vez. Al grunge no murió cuando murió Kurt Cobain, murió cuando quedó claro que nadie iba a ocupar ese espacio de la misma manera, que el vacío era parte del legado y que la música más honesta que Nirvana grabó fue también la última. 14 canciones en un estudio de Nueva York, velas negras, lirios blancos, un candelabro y un chico de Aberdeen cantando blues de los años 30 como si lo hubiera escrito esa misma tarde. Dime en los comentarios, ¿en qué momento dejaste de escuchar a Nirvana como una banda de rock y empezaste a escucharlos como algo que ya no puede volver? Porque hay una diferencia, y el momento en que cruces esa línea es el momento en que entiendes de verdad por qué siguen importando.